las cosas que tenemos que hacer. Ok. En sus Biblias, en Génesis, capítulo 12. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, y en verso número 8, él se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Comencé el domingo pasado por la mañana un mensaje sobre Betel, volviendo a Betel, y miramos los primeros 3 puntos de eso y no pude terminar el mensaje y quiero terminarlo esta mañana. Y miramos que el lugar de Betel, hay lugares especiales en la Biblia, y el lugar Betel era un lugar de oración. Abraham, cuando llegó a Betel, construyó altares, hermanos, y tuvo oración. Ya luego salió de la tierra prometida que Dios le dio y bajó hasta Egipto, que es un símbolo del mundo. Y mientras que él estaba en Egipto, él no construyó ningún altar, no hay ningún lugar donde él menciona la oración. Y además de eso, él mintió en cuanto a su esposa. Dijo que era su hermana. Ella era media hermana, pero también era su esposa. Entonces él mintió. Cuando regresó otra vez, hermanos, capítulo 13, verso 4, cuando llegó allí, otra vez, hermanos, comenzó a invocar el nombre de Jehová en verso 4. Entonces, vemos que el lugar de Betel es un lugar de oración. Y solamente cuando estamos, hermanos, donde tenemos un altar al Señor, debemos tener lugar especial donde podemos apartarnos y orar y clamar al Señor y invocar el nombre del Señor en nuestras vidas. En oración, un altar. Yo no estoy hablando en muchos lugares católicos donde los hermanos, personas en sus hogares tienen un altar y tienen la Virgen María, tienen estatuas. Yo no estoy hablando de eso. Ustedes saben que ya como cristianos no necesitamos eso, sino un lugar especial donde orar al Dios del cielo. Y hermanos, en Génesis capítulo 28, encontramos luego que Dios apareció a Jacob en ese lugar, en Betel, y Dios le dio la misma promesa que había dado a su padre Abraham. Y él hizo votos allí. Entonces Betel es un lugar de votos santos. Y mencionamos esto, que una vez dice Eclesiastés capítulo 5, que cuando hacemos voto a Dios, que debemos cumplir. No hemos de hacer votos delante del Señor sin intención de cumplir esos votos. Mencionamos los votos del matrimonio, mencionamos votos si uno está enfermo y tiene que ir al hospital
está en el hospital y dice, Dios, si tú me levantas de esa cama, me dejas ir a casa, entonces te voy a servir. Y muchos lo han hecho y una vez que salen del hospital, olvidan de Dios y de la casa del Señor. No, Señor. Dios no olvida de los votos que uno le hace. Mencionamos en Génesis capítulo 31 y capítulo 35, en los primeros versos allí de ese capítulo, que es un lugar de separación, que Dios apareció a Jacob otra vez y le dijo que quitara los ídolos en medio de él y que volvieron a Betel. Ustedes recuerdan que su esposa Raquel había robado el Dios de su padre y tenía esta estatua. Entonces él dijo, quita esos ídolos, estatuas y dedíquese al Señor y vamos a volver a Betel. Ahora esta mañana, hermanos, quiero llegar al cuarto punto de ese mensaje. Ya he predicado los primeros tres. Vamos al libro de Jueces. El libro de Jueces. Capítulo 1. Jueces, capítulo 1. Ese lugar aparece en muchas ocasiones en la Biblia, Betel. Betel, la palabra Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Cuando Jacob volvió la segunda vez. Cuando él regresó la segunda vez, él puso el nombre El Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros esta mañana. Que reconozcamos el Dios de la casa de Dios. No es la casa de Dios, sino el Dios de la casa de Dios. Que hemos de prestar atención. Están en Jueces, capítulo 1, verso 22. Voy a leer verso 21 hasta verso 26. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Entonces, hermanos, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida bajo Josué, Dios les dio las instrucciones de matar a toda esa gente que vivía allí. Porque esa gente era una gente llena de pecado. Era una gente, la ciudad, la tierra estaba llena de sodomitas, de fornicación, de pecado. Entonces Dios dijo, mata a todos, destruye a todos. Encontramos aquí, hermanos, en verso 21, que ya los hijos de Benjamín no arrojaron a los hijos allí, a esos jebuseos de esa tierra. Verso 22, también la casa de José subió contra Betel, pero Jehová estaba con ellos.
Y entonces encontraron la manera de tumbar esa ciudad y matar a todos por la espada. Dios tenía una razón. Encontramos que Betel es un lugar, hermanos, de conflicto. Estamos viviendo en ese mundo. Cuando ellos regresaron y llegaron allí, encontraron que los del mundo habían tomado la ciudad de Betel. Estaban viviendo allí. Dios dijo, eso fue parte de la herencia de José. Y sus hijos los mataron. ¿Por qué? ¿Por qué dio Dios la enseñanza o el mandato cuando entraron en la tierra prometida a matar a toda esa gente? Porque era gente mala. Y hermanos, hay una progresión en ese mundo. En primer lugar es la toleración. ¿Qué sucede cuando uno está en medio de pecado y uno comienza a tolerar el pecado? Para allí, no, de ninguna manera. Hermanos, nosotros no tenemos problemas en gente inconversa que viene aquí. Salimos a invitar a gente inconversa. Queremos que la gente inconversa venga aquí, a ese lugar, para escuchar el Evangelio. Queremos que la gente inconversa pueda escuchar el Evangelio, que sea salva. Que todas esas personas sean salvas, que escuchan de que Cristo vino y pagó por nuestros pecados y que Él quiere transformar y cambiar la vida de uno. Pero hermanos, uno no puede dejar que la iglesia se llene de personas inconversas con su estilo de vida. Y el pastor comienza y los hermanos de la iglesia toleran el pecado en medio. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a tolerar, en segundo lugar, uno pasa de la toleración a la admiración. La admiración. Uno comienza a admirar lo que está sucediendo. Eso es lo que sucedió con Israel. Ellos no echaron a esa gente de la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos entraron en la tierra, en vez de servir a su Dios, que es Jehová, comenzaron a admirar los dioses falsos del pueblo alrededor de ellos. Comenzaron a mirar sus dioses. En vez de decir, Jehová es nuestro Dios, esos son dioses falsos. Comenzaron a mirar. Ay, pues yo quiero saber de esos dioses. La admiración es el segundo paso. Pero para allá, no, Señor. Viene tercer paso. La toleración. Segundo, la admiración. Y número 3 viene la imitación. La imitación. Comenzaron a imitarlos, a ir en pos de ellos. Esa es la razón, hermanos, porque en una iglesia hay que tener algunas reglas, algunos estándares allí adentro de la iglesia. Porque si no, una vez que el mundo entra, y en muchas iglesias uno puede entrar, ni uno sabe, uno no puede ver la diferencia entre cristiano
y el mundano. Betel, un lugar de conflicto, porque los del mundo adueñaron del lugar de la casa de Dios, de ese lugar de altares, de oración de Abraham, luego de Jacob, de los santos votos que él tomó, y además de esto, donde Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob, antes de tener su nombre cambiado, era un engañador, estafador. Pero cuando Dios lo cambió, Dios dijo, no, tú eres Israel, tú eres un príncipe ya. Dios quiere cambiar la vida de uno. Y entonces, hermanos, lo que sucede es que en muchas veces una iglesia crece demasiado rápido y la gente llega y se mete allí y llenan la iglesia con el mundo, y la casa de Dios aparece un lugar del mundo donde no hay diferencia. ¿Y qué sucede cuando eso sucede en la vida, en la iglesia? El Señor comienza a retirar su poder y su presencia y quitar su mano de la obra. La toleración. Dios dijo, no toleran a ellos. Si uno predica así hoy en día, le piensan que uno es un fanático. Es un fanático. Este país, ahora hermanos, cuando yo crecí en este país y yo era joven, ya en pocos días voy a cumplir los 62 años, pero cuando tenías, hace 50 años, cuando yo tenía 12 años aquí en ese país, si uno era homosexual, sodomita, no decía nada. Tenían miedo de decir. Lo que hacían, lo hicieron en secreto. Hoy en día, porque ya comenzaron a tolerar esto, mire lo que ha sucedido. No solamente aquí en los Estados Unidos, pero ya ha llegado mundialmente. Pero el Señor dijo, como los días de Noé, como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fueron los días de Lot. Llegó, entró en Sodoma y Dios tuvo que destruir esa ciudad con fuego del cielo por la maldad. Dios dice, es abominación. Pero cuando uno comienza a tolerar, es como un barco que tiene un hueco y el agua está entrando en el barco. ¿Qué sucede? Llega al punto cuando hay más agua allí en el barco que el barco puede sostener y el barco va al fondo. Un lugar de conflicto. Y hermanos, es nuestro deber como cristianos de mantener Betel, la casa de Dios, mantenerlo limpio. Como Dios le dijo a Jacob, levántate, purifícate, lávate, cambia tu ropa y vuélvete a Betel. Tenemos que mantener la línea. Es un lugar de conflicto. Los del mundo no entienden eso. Y hermanos, lo que tengo que decir en cuanto a sodomitas, usted dice, pastor, ¿usted odia a los sodomitas? No. No los odio. Lo que odio es el pecado que cometen. Dios los puede salvar si están dispuestos a arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo y dejar a Cristo cambiar sus vidas.
Cristo los salvará. Dios ama al mundo y hemos de amar a las personas, pero no amar al pecado que está destruyendo a nuestro país. Por eso Dios dijo a Israel, mátalos, destruyelos, porque si no, si ustedes llegan y no los saca de esa tierra, comienzan a tolerarlos, luego van a admirarlos y luego van a imitarlos. Ahora vamos a Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes. Second Kings. Segundo de Reyes. Capítulo 2. Betel significa casa de Dios. Elías es el profeta y él se va para el cielo, el Señor le va a llevar. Y Eliseo va a ser el profeta. Eliseo. Y entonces Elías ya sabe que Dios le va a llevar para el cielo. Y en capítulo 2, verso 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Luego llegaron al Jordán, cruzaron el Jordán. Dios se lo llevó a Elías al cielo en un torbellino, un carro de fuego. Y hermanos, aquí en versos 2 y 3 encontramos que él dijo, Jehová me ha enviado a Betel. Allí en Betel había un colegio de profetas, una especie de instituto bíblico, donde los profetas tomaron a los jóvenes allí en el instituto y los enseñaban las cosas de Dios, preparándoles. Entonces Betel es un lugar de aprendizaje, de conocimiento. La casa de Dios es un lugar de aprendizaje, de conocimiento, de aprender la palabra de Dios. El Señor me ha enviado a Betel. Hay un lugar especial, hermanos. Ese lugar ha sido apartado para la predicación de la palabra de Dios, para estudiarla en la escuela dominical, para predicarla, para aprenderla, para practicarla. ¿De qué sirve si predico la palabra de Dios a ustedes, a mí, a mi familia, y no la practicamos? ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. Tenemos que practicar lo que está predicado, hermanos, si es palabra de Dios. Dios espera de nosotros que la practiquemos.
no sirve solamente aprender para saber. Conocimiento en la mente no sirve. Y eso necesita llegar al corazón, donde eso llega a ser parte de mi vida. Dios me ha dado su palabra para vivirla. Y a través de vivir la palabra de Dios, ese mundo puede ver a Cristo en nosotros y saber que hay realidad de ese asunto de la salvación. Lugar de conocimiento, de aprendizaje. Pasaron por Betel. Ahí estaban los hijos de los profetas que estaban en Betel. Tenía un colegio allí y ustedes van a ver que luego, y yo creo que tal vez fue en capítulo 6, que mire, segundo de Reyes, capítulo 6, que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Noten que son los hijos de los profetas y están morando allí con Eliseo. Eliseo era el profeta que estaba enseñando a esos hijos de los profetas, entrenándoles. Dijeron: está muy estrecho, somos muchos ya. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, hagamos allí lugar en que habitemos. Él dijo: andad. Y ellos fueron allí y perdieron la cabeza de esa hacha. Cayó en el río y bajó y fue prestado. Y entonces llamaron a Eliseo y él llegó. Y cuando llegó, esa hacha, la cabeza, flotó. Ese pedazo de hierro estaba flotando y lo agarraron y lo pusieron allí otra vez y comenzaron a trabajar. Betel, lugar de conocimiento. Y aquí tuvieron que construir un lugar más grande porque habían tantos allí. Un instituto bíblico, más bien donde estaban aprendiendo la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Amós. Amós, capítulo 7. Uno de los profetas menores. Amós, capítulo 7, verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de la tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huya a tierra de Judá, y come allí tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Imagínense, aquí es el profeta Amós. El Señor dijo: mire, Amós, él era de Judá. Vaya a Israel, predique a Israel, allí en Betel, dígales lo que va a pasar. Allí llegó Amós, comenzó a profetizar, a decir: Jeroboam, mire, tú vas a morir y los hijos de Israel van a ser llevados en cautiverio a Siria. Y el sacerdote se puso bravo, dijo: ay no, ¿qué es eso que está diciendo aquí? No queremos escuchar más eso, váyate a tu tierra. Así algunos me dijeron en Colombia: pues no queremos escuchar eso, que váyate allí a tu tierra, predícate allí.
Aquí no queremos escuchar eso. Aquí somos católicos. Y mire, aquí estoy predicando la palabra de Dios. Aquí la verdad. No es la religión que salva, es Cristo que salva, no es la iglesia. Y algunos no quieren escuchar. Vete a tu tierra. ¿Qué es aquí? Inclusive el hombre que firmó las visas una vez, allí, con el gobierno en Bogotá, un hombre bien alto. Yo no sé por qué quieres estar aquí en esa tierra. ¿Por qué no vete a tu propia tierra? Así me dijo. Al fin firmó el papel y dijo, bueno, te voy a dar una visa por 11 meses y cuando ese otro señor regrese, tú vas para tu tierra. Mi esposa estaba llorando. Salimos de allí. Yo la miré y dije, mire, mi amor, Él no es Dios. Dios nos mandó aquí a predicar el evangelio. Ese hombre no es Dios. Y seguro cuando el próximo año llegó, entonces él no estaba. Había otra. Firmaron las visas y ya seguimos. Hermanos, es Dios quien manda. No son los gobiernos, es Dios. Dios manda. Estoy convencido de eso en mi corazón. Cuando Dios abre la puerta está abierta y el hombre no la puede cerrar. Cuando Dios cierra la puerta, el hombre no la puede abrir. Es Dios quien abre las puertas. Pero querían enviar a Amós otra vez a su tierra y no, Dios me ha enviado aquí a decirle la verdad. Ellos no querían aceptar la verdad, pero él predicó la verdad. Y hay muchas personas que han venido, han sentado sobre esas bancas aquí, han escuchado la verdad, pero no han querido aceptar la verdad. Han salido. Y si no quieren la verdad, pues uno no puede obligarles a aceptar la verdad. Pero Cristo es la verdad. Y la salvación está en Él. No en la iglesia bautista, ni en ninguna religión, ni en ninguna iglesia. Ok, hermanos. Y tengo que terminar. Pero en Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Por qué Primera de Reyes, capítulo 13? ¿Por qué mandó Dios a predicar contra Jeroboam? En capítulo Primera de Reyes, capítulo 12, después de Salomón, hermanos, en la historia de Israel, después de Salomón, él era el rey por 40 años. Después, Roboam llegó a ser el rey sobre 12 tribus. Pero era joven y no tenía mucha sabiduría. Cuando llegaron, le preguntaron, entonces él dijo al pueblo, mire, ellos dijeron, mire, tu papá puso muchos impuestos sobre nosotros. Alívianos de esos impuestos donde no tenemos que pagar tanto. En vez de decir, sí, tienes razón, está bien, voy a aliviarles de todos esos impuestos. Él dijo, no. Él habló con los jóvenes, él habló con los ancianos le dijeron, mire, escucha a la gente. Realmente tu papá fue demasiado duro con los impuestos. Fue demasiado. Sea un poquito más liviano con los impuestos. Los jóvenes dijeron, no, pues ponga los impuestos. Hágales pagar. Y entonces él dijo, el dedo de mi papá, no, él dijo, mi pierna va a ser como el dedo de mi papá. O sea, si ustedes piensan que tenían bien difícil bajo mi papá, espera hasta que yo pongo las reglas.
ponga las reglas. Se rebelaron 10 tribus al norte, dejándole a Roboam con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y Jeroboam tomó los 10 del norte. Pero él no quería que los israelitas volvieran a Jerusalén para adorar en el templo allí. En el templo que Salomón había construido. Entonces él hizo, en capítulo 12, hermanos, él hizo, mire verso 28, capítulo 12, verso 12. Perdón, capítulo 12, verso 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel, el otro en Dan. Betel fue bien al norte, Dan no. Dan estaba bien al norte y Betel bien al sur. Y esos dos. Hizo becerros, estatuas. Y dijo: esos son tus dioses que te trajeron de Egipto. Jeroboam llevó a los israelitas a la idolatría. Siguieron los ídolos en pos de los ídolos. Capítulo 13, Dios envió un joven, un varón de Dios. Mire, capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. O sea, Dios va a juzgar a ese pueblo y Josías va a nacer en Judá. Judá va a llegar aquí, va a destruir ese altar, va a quemar a los sacerdotes sobre el altar. Sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esa es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y así llegó su brazo. Clamó al varón de Dios: diga a Dios, por favor, que me sane. Y el varón de Dios dice en verso 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. No era el Dios de Jeroboam, tu Dios. Que ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Señal que era mensaje de Dios. Hermanos, ustedes pueden leer, y yo no voy a tomar tiempo esta mañana, pero ustedes pueden leer en 2 de Reyes capítulo 22 y capítulo 23 que Josías nació y hizo exactamente lo que dijo el varón de Dios. Fue un lugar de avivamiento, hermanos, cuando Dios mostró su poder y su gloria. Bajo Josías el rey, Dios mandó
avivamiento a la nación de Israel. Josías era un gran rey que Dios utilizó para hacer grandes cosas en ese día. Y sucedió en Betel. Y la razón, porque Dios tuvo que juzgar a Jeroboam, y a ellos fue por su idolatría. Su idolatría. Ustedes entienden, hermanos, esta mañana, que un ídolo es cualquier cosa que viene entre uno y Dios. No tiene que ser una estatua, aunque muchos sí tienen estatuas. Estatua de madera, de hierro, de piedra, de yeso. Esto es estatua, esto es ídolo y es abominable en los ojos de Dios. Pero también podemos tener ídolos en nuestro corazón. En vez de doblar las rodillas delante de una cosa, eso puede ser el dinero, el trabajo, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser la familia, puede ser cualquier cosa que entra entre nosotros y Dios, que está entre nosotros, y no estamos dispuestos a poner eso al lado para que Dios sea el único, el primero en nuestras vidas. Esa cosa llega a ser un ídolo. Para muchos es la tele y las estrellas de Hollywood. Para otros son cantantes que cantan la música mundana. Hasta unos cristianos, música cristiana. Para otros, quién sabe cuál sea hoy. Su Dios puede ser una botella de cerveza, de licor. Su Dios que se inclina delante. ¿Qué es? Jesucristo quiere ser el único Dios de nuestra vida. Los demás son ídolos. Y hermanos, la única manera de tener avivamiento es cuando el pueblo de Dios está dispuesto a poner esos dioses falsos fuera de su vida y dejar a Cristo reinar en nosotros. Inclinen las cabezas, cierren los ojos. Elizabeth viene al piano esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú obres grandemente en nuestras vidas esta mañana. He tratado de predicar tu palabra y predicarla fielmente. Y Señor, te ruego que tú toques corazones. Sin duda hay personas aquí esta mañana que tienen dioses ajenos, falsos en sus vidas. Andan en pos de dioses que no son dioses. Tú eres el único Dios verdadero. Y Señor, tenemos que inclinarnos delante de ti. Reconocer que tú eres el único Dios para ser salvo. Tú dices en tu palabra, Señor, que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y los que hacen eso aquí en la vida pueden ser salvos, y los que no van a ser condenados al infierno, pero un día van a doblar la rodilla. Señor, haz tú la invitación esta mañana en corazones. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.